Imaginemos que sobre un lago congelado tenemos un trineo. Un trineo, que lo dibujo aquí, y que este trineo tiene una longitud L de 4 metros. Y que en los extremos se encuentran dos personas. ¿Ya? El uno se encuentra en la parte izquierda, vamos a llamar Beatriz, ¿ya? Y la masa de Beatriz es de 65 kilogramos y está en el extremo izquierdo del trineo. En el otro extremo, o sea, a 4 metros, está otro individuo. Vamos a denominar a este individuo Alberto, y la masa de Alberto es 80 kilogramos, ¿de acuerdo? Y como están montados en un trineo, la masa del trineo, la voy a llamar MT, y vale 20. Esos datos son los que nos da el problema, 20. Entonces, si este es un lago congelado, me está diciendo implícitamente el problema. Verá, aquí no considere fricción, ¿de acuerdo? Para que no haya ninguna fuerza externa que provoque el cambio. Por lo tanto, el sistema está constituido por ¿quién? Beatriz, Alberto y el trineo. Ese es el sistema, ¿de acuerdo? La pregunta ¿cuál es? Determinar, después de intercambiar de posición Beatriz y Alberto, es decir, Alberto se viene a la izquierda y Beatriz a la derecha, caminando con una rapidez constante, ¿cuánto se habrá movido la canoa? Bueno, no la canoa, el trineo. Entonces, para ello, ustedes definen un sistema de referencia, que es lo que había conversado antes. Entonces, el sistema de referencia puede ser poner un observador, alguien que esté por acá afuera, ¿no? Parado en el lago congelado, ese observador. Entonces, yo voy a marcar ahí como mi origen, ¿no? Donde está el observador. Por ejemplo, en el extremo izquierdo. Pero puede haberlo puesto en el centro del trineo o en el extremo derecho, donde quiera. Pero definimos un observador y esto va a medir cuánto es la cantidad de movimiento de cada una de las partes. Entonces, es bueno hacerlo marcando una figura y decir, bueno, esto es lo que sucede antes de intercambiar de lugar, después. Y después, ¿no? Bueno, voy a, por facilidad de explicación, voy a poner hacia abajo, ¿no? Y después por acá. Esto va a ser después. ¿Después qué? Este va a ser aquí va a seguir estando el observador, ¿no? Va a seguir estando en la misma posición que el observador. Pero si es de esperar que estos intercambien de posición y la canoa, el trineo, se mueva, puede moverse para la izquierda de esta referencia o para la derecha. Eso va a depender de cómo estén distribuidas las masas. Vamos a suponer que este trineo se va para la derecha. Eso me dirá la respuesta. Entonces, si yo supongo eso, voy a suponer que acá está el trineo. ¿Ok? Así más o menos. Pero aquí la nueva posición es que acá está Alberto, ¿ya? Y por acá está el otro personaje, ¿no? Beatriz. Ok. Entonces, ya cambiada de posición, yo tengo que indicar con esta nueva posición después qué ha ocurrido con la cantidad de movimiento, antes y después. Entonces, yo señalo mi sistema constituido por Beatriz, Alberto y el trineo. Bueno, habíamos dicho que cuando Alberto y Beatriz intercambian de posición, o sea, ya en la situación después de haberse movido,
respecto al observador que lo hemos colocado en principio en el extremo izquierdo del trineo. Este trineo hemos supuesto que se ha desplazado, ¿no?, para la derecha. Entonces, dado que la cantidad de movimiento antes con la que existe después, al ser el sistema aislado, se conserva, entonces yo lo que estoy indicando es que la cantidad de movimiento antes debe ser la misma que existe después. Entonces he dicho que si antes esto estaba en reposo cero, esto debe ser la de Alberto, la de Beatriz y la de trineo. Entonces estaba calculando cuánto es la cantidad de movimiento, la masa por la velocidad. Para el caso de Beatriz, ella, respecto a este observador, se ha desplazado X más toda la longitud del trineo. O sea que el desplazamiento que tendría Beatriz con respecto al tiempo transcurrido sería X más C sobre el reloj. ¿Okay? Por lo tanto, yo escribiría acción igual a la cantidad de movimiento de Beatriz, que sería la masa de Beatriz por el desplazamiento en el tiempo del reloj. Eso en cuanto a la cantidad de movimiento de Beatriz. En cuanto a Alberto, como Alberto estaba aquí, en esta posición, con respecto al observador, antes y después está acá, entonces el desplazamiento que se ve de este personaje, que es Alberto, tiene este desplazamiento. Este es el desplazamiento de Alberto para este observador, eso es lo que se desplaza. ¿Y cuánto es ese desplazamiento en términos de L y X, L menos X? Entonces, para Alberto, este desplazamiento con respecto al tiempo sería, ¿cuánto me dijeron? L menos X, ¿no? Pero en negativo ese desplazamiento. ¿Okay? Ese desplazamiento es negativo. Dividido para el tiempo empleado, entonces esta velocidad multiplicada por la masa respectiva, ¿qué me va a dar? La cantidad de movimiento de Alberto. O sea que va a ser negativa la masa de Alberto por L menos X sobre delta T. Esto es la cantidad de movimiento de Alberto, ¿no? Su masa por la velocidad. Velocidad que es negativa, desplazamiento para el tiempo, entonces yo tengo esa cantidad. Bien, ahora ¿qué? La cantidad de movimiento del trineo. Entonces la cantidad de movimiento del trineo será la masa del trineo por lo que yo he visto que cada parte del trineo se mueve, que sería X. ¿Okay? Bien, como ustedes observarán ahora, entonces al igualar la cantidad de movimiento de antes, que es 0 existe, con la que existe después, tengo aquí simplificar delta T, ¿no? Y sacar factor común X, por ejemplo, que sería menos por menos más la masa del Alberto. ¿Qué más? Más la masa de Beatriz más la masa del trineo. Estoy sacando factor común X. Ahora, ¿qué más tengo acá? Tengo L. Tengo factor común L. Y factor común L tengo la masa de Beatriz menos la masa de Alberto. ¿Están de acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué tengo que despejar? X. Pues al despejar X me va a quedar, pongámoslo por acá arriba, X va a ser igual a ¿qué? A la masa de Alberto menos la masa de Beatriz multiplicado por la longitud L dividido para la sumatoria de todas estas masas. Ojo con esto, ¿no? Aquí yo le cambié el orden, pero es porque cuando despejo X, este término pasa a negativo, ¿verdad? Entonces al pasar negativo puedo cambiar el orden de esto y poner MA menos MB. ¿Cae en cuenta? Entonces esta es la expresión para calcular la posición X. Entonces reemplazo datos, a ver,
¿Cuánto era la masa de Alberto? 80. La de Beatriz, 65. La longitud del trineo, 4. Todo dividido para la suma de 80 más 65 más 20. A ver, esto es 80 menos 65, quedaría 70, 80, ¿no? 15, ¿no? 15 por 4, 60. Y esto es 165. Calculemos cuánto es 60 para 165. ¿Ah? 0.36 metros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el trineo se movió 36 centímetros a la derecha del observador. ¿Cierto? Es decir, está bien lo que supusimos. Si la persona más pesada está en este extremo derecho y la menor peso está en el extremo izquierdo, al caminar, esta persona que tiene más peso empuja el trineo para acá. Claro, esta empuja para acá. Pero como este tiene más masa, entonces en el efecto neto el trineo se va para la derecha. Si hubiese sido el problema al revés, si Alberto empezaría aquí y Beatriz estaría acá, al caminar, como Alberto es más pesado, moviéndose por la derecha, el trineo terminaría a la izquierda. ¿Sí? Los 36 centímetros estarían para acá. O sea, hubiese salido negativo si estos personajes estuviesen cambiados de posición. Porque eso depende, ¿no? De cuál es cuál.